Los navajos cuentan que existe un ser llamado Skinwalker. Cuando unos antropólogos le hablaron a un anciano sobre el náhuatl mexicano, él bajó la mirada y respondió: No importa cómo lo llamen, el monstruo es el mismo, solo cambia de tierra. ¿Qué tal a todos los profanadores que nos siguen en un tercer capítulo de este podcast? Estamos muy contentos ya que hemos tenido buenas vistas y creemos que les gusta nuestro contenido. Así que pues hoy estoy al lado de mi compañero José Ramírez y aquí un servidor, Delfino Ramírez. Así que pues damos inicio a este tema tan controversial y lleno de misterio. José, quisiera que te presentes. Bueno, ya todos conocen cómo son nuestras historias, pero quisiera yo que les des un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal, comunidad de profanadores? Estamos aquí en un tercer episodio en este podcast. Y gracias por estar aquí escuchando estos relatos. Gracias por el apoyo que están brindando a este espacio donde contamos relatos que son reales. Y el día de hoy traemos un episodio que les va a gustar. Vamos a tratar de los humanos que se convierte en animales. Así que, ¿qué te parece con este tema, Delfino? Pues es un tema muy grande que abarca varias culturas, no solamente en México como los conocemos como los famosos nahuales. En Estados Unidos se conocen como Skinwalker, también conocidos como los humanos cambiapieles. En México hay unas historias que son muy sorprendentes sobre personas, brujos, chamanes, o también conocidos como los diableros. Esas personas que se transforman en animales, pero hay otros que esos son los más temibles, los cuales pierden toda la noción humana, todo el corazón humano, se transforman en bestias y ellos son los que buscan sangre, son los que roban pequeños, personas grandes y adultas. Ellos se alimentan de su carne y de su sangre. Hay varias historias, no sé, José, si tú has escuchado de las tan famosas historias donde muchas personas creen haber visto un nahual, ese animal que tiene rasgos humanos. Más que nada lo conocen más los traileros, como también nuestros amigos policías cuentan también historias donde en esas carreteras tan desoladas y oscuras se han topado con algún animal, un perro enorme, color negro y con ojos rojos. Pues acerca de los nahuales, he escuchado historias, la famosa leyenda de estos chamanes o brujos de México, que es casi el lugar de la brujería que practican y los que se convierten en animales. Hay un dato prehispánico acerca de este nahualismo, del nahualismo, que hasta los chamanes, bueno, antes los nahuales eran personas que estaban asociadas con el Tezcatlipoca. Él incluso también fue uno de esos nahuales, él se convertía en jaguar. Y los nahuales él ocupaba como sus guerreros de élite, pero pasaron los años y las religiones lo tacharon como cosa satánica. Es donde entra estos chamanes que ocupan el ser nahualismo en hacer cosas malas. Por ejemplo, te voy a contar una historia. En el estado de Oaxaca, me contaron que el nahualismo, acerca de un nahual, de una persona, un señor de bajos recursos, no tenía qué comer. Se juntó con una mujer joven. Él ya tenía aproximadamente como 60 años. Tenía hijos pequeños
pero no tenían que alimentarse durante todo el día. Los vecinos sabían que este hombre se convertía en nahual. Entonces, pasado un día, no tuvieron que comer, sino que en la noche se le metió la idea para convertirse en nahual y robar en las siembras maíz, frijol. Pero un día lo cacharon. Los vecinos ahí se reunieron porque veía que se acababa la siembra, los elotes. Al siguiente día veían que ya estaba toda la milpa desbaratada, sino que decidieron cazarlo. Pero al ver este nahual, era un animal que es un tlacuache, pero como ellos lo describen, que era un animal enorme, grande. Su estómago estaba enorme, como inflamado, como un globo. Entonces, se dice que este hombre, todo lo que robaba, se quedaba dentro de su estómago. Llegando a su casa, lo vomitaba todo para dar de comer a sus hijos y vivir sobre las siembras de otras personas, porque él ya no podía buscar trabajo por la edad que tenía. Entonces los vecinos quisieron matarlo, pero al saber que era para comer, que era para que sus hijos comieran, entonces decidieron apoyarlo y le dijeron que jamás se convierta en eso. Si quería alimento, quería comer o algo, hubiera dicho. Y es así como esta historia, esta pequeña historia que me contaron allá por el estado de Oaxaca. Incluso se sabe allá que así hacen los nahuales. Pero sí, los nahuales es de las historias más antiguas. De hecho, también los nahuales, para convertirse en este ser, por ejemplo, si se quieren convertir en un coyote o en el animal que sea, dan sus 7 saltos. 7 saltos alrededor de esa piel, diciendo una oración que ellos nada más saben. Y es así como se sabe un poco del nahualismo. Pues es lo que yo investigué un poco acerca de este tema. No sé tú, Delfino, si sabes un poco del tema del nahualismo, de los nahuales, que muchos también, por ejemplo, el tema que tratamos el primer capítulo de las Tlahuelpuchis, las mujeres vampiro, igual casi son similares, pero es que cada digamos, estos seres son diferentes lo que hacen. Por ejemplo, los nahuales, para entrar en este pacto, según se cuenta, que tienen que comer carne humana para romper su humanidad de estos seres. No sé tú, Delfino, si has escuchado acerca de este mito o lo que se cuenta de los nahuales. Claro que sí, José. He escuchado varias historias, mitos, y pues todas tienen su relevancia. He escuchado en otros canales de YouTube historias muy impresionantes, bizarras y de un terror extremo. Pero donde no he escuchado es algo que se asimile con la Revolución Mexicana. Hay una leyenda que cuenta que junto a Pancho Villa viajaba un enorme coyote, pero esta historia solo la vas a encontrar aquí en Profanación Podcast. Así que ponte los auriculares y escucha esta leyenda. Precisamente el 6 de diciembre del año 1911 se cuenta que varios soldados veían cómo Francisco Villa viajaba con un enorme coyote. Todos le preguntaban que si ese animal era de él o solo venía por, ya saben, por acechar a algún soldado de ellos. Dice que Pancho Villa dijo muy enérgicamente que nadie se atreva
a apuntar a ese coyote, ni mucho menos oren ni hagan un Padre Nuestro si Él está cerca, porque si lo hacen, todo se irá al carajo. Así es como Él lo decía. Todos al escuchar esta historia o esta afirmación, solo se quedaban callados y agachaban la cabeza. Nadie se animaba a preguntarle a Francisco que por qué lo traía consigo, o si fue un regalo de alguna persona. Soldados muy allegados a él cuenta que algo pasaba por las noches, algo muy bizarro, muy crudo. Cuentan que para alimentar a aquella bestia, Francisco Villa mandaba a uno de sus soldados a traer un cuerpo, así es, un cuerpo del mando contrario, y pedían que lo desnudaran, que lo lavaran, pero eso sí, pedía que estuviera fresco, porque el amigo, como él se refería a aquel animal, le decía que no le gustaba el olor a muerte. Los soldados iban por aquel cuerpo y lo entregaban a Francisco. Dicen que él solo chiflaba y esa bestia aparecía entre la oscuridad con esos rojos brillantes. Así es como lo mencionaban aquellos soldados. Dicen que escuchaban cómo desmembraban los brazos, las piernas, el crujir de los huesos. Francisco solo carcajeaba. Pensaban que se había vuelto loco por tanta muerte. Y es así como ese coyote los ayudó en todas las batallas. Dicen los soldados que ese coyote se subía al cerro más alto todas las noches. Francisco Villa, así es como podía dormir, porque él decía que ese coyote los cuidaba. Los soldados escuchaban 3 aullidos y Francisco Villa decía: es la señal, debemos movernos. Así es como este coyote pasó de leyenda en leyenda, mito, o como se pueda decir, tal vez realidad. Pero pues bien, aquellos soldados cuentan que ese coyote, pasados el año de 1920, cuando todo terminó, nadie lo volvió a ver. Francisco Villa llevaba consigo una piedra que él decía que era de coyote. Todos se preguntaban que dónde estaba aquel animal, pero Francisco Villa dijo que el amigo volvería pronto, ya que México estaría nuevamente en peligro. Desde entonces, nadie ha visto este animal, pero eso sí, todos dicen y afirman que es un nahual y que se volverá a ver, ya que Pancho Villa dijo que México estaría nuevamente en peligro. Y esta es la historia, la leyenda o el mito. Tal vez verdad, nunca lo sabremos. Pero, como les comentaba, no había yo escuchado en ningún otro canal una historia de nahuales que se mezcle con la Revolución Mexicana. Así que pues, José, ¿qué te pareció esta corta leyenda pero sorprendente? Pues es una buena historia, buena leyenda acerca de este hombre Pancho Villa. Se escuchan muchas leyendas, relatos de esa época, y pues algo sorprendente que sí pudo haber sido real, ya que esa época era cuando estaba en su mero apogeo de las brujas, de los rituales que hacían para acabar con los oponentes. Pero yo tengo una historia que está algo fuerte. Esta historia sucedió en el estado de Puebla, acerca de una mujer que una de sus tías
practicaba la brujería. Esta mujer, la tía, tenía su casa muy alejada de la civilización. Estaba en medio de las montañas. Se le hizo raro su sobrina, ya que años atrás, como unos 3 años antes de que sucediera esto, ella vivía normal en la ciudad, junto con sus hermanas, familia, pero pasó algo cuando su madre falleció. Y se cuenta que la abuelita, la que falleció, tenía un don que podía ver, digamos, como los esos que hacen el tarot, que leen las manos. Esa mujer tenía ese don, pero lo que no sabían que tenía el don de convertirse en animal. Entonces, cuando murió la abuela, esta tía se alejó mucho. Ya no convivía con ellos. Cambió su forma de vestirse. Ahora vestía de negro, como si tuviera una sotana, como de esas típicas mujeres de la antigüedad, de esa ropa larga. Se les hacía muy raro, ya que ella quería estar a la moda. Pero cuando una noche la sobrina quiso visitar a su tía, que le quedaba como 3-4 horas de su casa, iba en camino en su carro de su marido. No tenía hijos, solo tenía a su marido y ella. Sino que a lo lejos se escuchaban unas risas en el camino para ir a ver a su tía. Se escuchaban unas risas como de una mujer, de un niño, de algo se escuchaba así similar. Se detuvieron. Quedaron en silencio para escuchar si provenía de afuera o era la música que venían escuchando. Pero a la hora de detenerse, se escuchó como que algo aleteó, como que algo despegó, como un ave muy grande. Voltearon por todos lados, buscaron, prendieron las luces de su carro, pero no vieron nada. Siguieron el camino. Al llegar a un puente que estaba en muy mal estado, ya que es un pueblo, llegaron a la casa de su tía. Se veía que no había nadie, estaba apagadas las luces. Esperaron un buen rato afuera, pero no decidieron bajarse ni tocar. Dijo su marido: no, seguro no está, vámonos. Nos íbamos a regresar, sino que en la azotea se vio una figura como un ave gigante que aterrizó en la azotea de mi tía. Se vio muy grande, como si fuera un avestruz gigante. Pero nosotros nos parqueamos donde está la cochera. Esta ave estaba de espaldas. Vimos cómo se metía a la casa. Entonces decidimos bajarnos y tocarle a mi tía para ver si estaba bien, o qué era ese animal que se había parado arriba de su casa. Tocamos fuerte y nadie nos abría, sino se veía en la cortina como unas veladoras alumbrando. Mi marido dijo: voy a subir, voy a ver la ventana, si puedo alcanzar a ver algo. Él dice que al abrir la ventana, en el suelo vio 7 velas, 7 velas en forma de un círculo, y en medio había plumas de color negro. Le tomó una foto para que yo viera la evidencia. Se bajó muy espantado, muy pálido. Le dije qué tenía.
Él solo me dijo: ve la foto que tomé y lo que hay adentro. A la hora de ver la foto, no había nada. Le dije: ¿qué es? Si no hay nada, no tomaste nada. Él, muy seguro que es lo que vio. Y hasta el día de hoy, no para de decirlo, que vio que había plumas y extremidades en medio de las velas. Decidimos irnos. Cuando íbamos a medio camino, al salir del zaguán, escuché el chiflido de mi tía. ¿Dónde van? Aquí estoy, solo estaba en el baño. Nos regresamos. La noté algo rara mi tía. Tenía el pelo muy enredado, como si tuviera basura, hierba, ramitas secas. Entramos y adentro de la casa olía a esos perfumes que ocupan los brujos, esos de aerosol. Y olía mucho a vela, a veladora, a aroma. Entonces nos dijo que si no queríamos cenar algo, que ya tenía preparada la cena, que ya nos estaba esperando, pero nunca le dijimos que íbamos a ir a visitarla. Entonces nos hizo algo más raro. Nos sentamos en el comedor. Ella la veía como ida, como si no fuera ella. Nos sirvió. De hecho era un mole poblano. Pero el pollo no se veía que era pollo. Se veía como algo escamoso, como la carne de la iguana. No decidimos comerla, solo seguimos la plática. Pero mi tía, a la hora que le hacíamos la plática, se quedaba ida. Y nunca nos dimos cuenta que tenía los ojos negros. Sino hasta que recuerdo el día de hoy que esa mujer no era mi tía, sino que al siguiente día pasamos la noche ahí. Escuchábamos ruidos raros, como murmullos, como rezos. De hecho, tenemos una grabación, como ese rezo se escuchaba en la noche, al amanecer. Ya estábamos alistándonos para irnos, pero no se veía que estaba mi tía. Decidí entrar a su cuarto, pero lo que vi adentro de su cajón era un libro de brujería. Cómo convertirse en animal. Pero ese libro estaba escrito por mi abuela, que le dejó de herencia esto que se puede convertir en nahual. Entonces el día de hoy, mi tía es el nahual que acecha ese estado de Puebla. No puedo decir el nombre de la localidad, pero sé que allí se escucha mucho este nahual y es mi tía. Pues así termina esta historia de esta mujer que nos mandó su experiencia acerca de el nahualismo de su tía. Digamos que lo dejan de herencia, o es eso que se cuenta de las historias de nahuales, que por descendencia heredan este ser para convertirse y llegar a ser un nahual. ¿Tú qué piensas, Delfino? Pues una de las cosas que se platican es de que así se transmite el don del nahualismo, o tal vez una maldición. En otras historias se dicen que tienen que hacer un pacto muy fuerte con el diablo para poder tener esta función, pero muchos platican que también con rituales de chamanes, o como te había mencionado antes de los diableros, pueden lograrlo. Pero pues
hoy cierro con una historia muy interesante, perturbadora y que no te dejará dormir esta noche. Esta es la historia de un compañero de escuela, un compañero que me había contado una historia en esos años donde yo no sabía qué era lo malo o que existía algo paranormal. Ahora que hacemos estos videos, me doy cuenta del tamaño de historia que él me contó y no me había yo dado cuenta de que se relacionaba a un nahual. Esta historia la recuerdo muy bien, ya que saliendo de la escuela fui corriendo con mi mamá y le pregunté sobre este tipo de criaturas. Mi madre me dijo que existían, pero que no les tomara atención, porque eso era solo para gente adulta. Ahora pues les contaré aquella historia que me impactó. Este compañero dice que tenía a su hermano mayor trabajando en un lugar de Guanajuato, un pueblito empedrado, esos lugares donde puedes vacacionar un fin de semana y a veces hace falta para quitarse todo el estrés de la ciudad. Pues esta historia dice que ese hermano de él fue a Guanajuato para trabajar, ya que pues en la ciudad donde vivíamos no había mucho trabajo. Él cuenta que su patrón le daba asilo en un cuartito al fondo de su casa. Era un cuarto pequeño, pero le servía para protegerse del frío y de las lluvias. Él cuenta que todos los días caminaba aproximadamente 20 minutos para llegar al taller de zapatos. Él era costurero de este material y pues le gustaba este trabajo. Así que pues todas las noches se regresaba solo a su casa, ya que le gustaba ver partidos de fútbol que se hacían en una de las canchas municipales de Guanajuato. Dice que todas las noches caminaba solo y tenía que cruzar monte y 2 o 3 terrenos baldíos. En una de esas noches dice que encontró a un perro negro, algo grande, y a él le llamó la atención, ya que pues era amante de los animales. Le habló y el perro se quedó estático. Lo único que le llamó la atención eran sus ojos. Eran unos ojos amarillos, brillaban con la poca luz que emanaba de las calles. Pero pues él dijo que solo era un perro de la calle y que tenía razón por no hacerle caso, ya que no tenía dueño, y pues se regresó a su casa, descansó y al día siguiente volvió al trabajo. Nuevamente le tocó pasar por aquellas calles, aquellos terrenos baldíos, y ahí estaba ese perro, pero ahora lo seguía. Él sintió una incomodidad, algo muy pesado. El perro lo llevó hasta la puerta de su casa del patrón y allí se sentó. Solo se le quedó viendo con esos ojos amarillos. Él le preguntó: ¿quieres algo de comer? El perro solo le quedaba viendo. Él no le tomó en cuenta todo lo que hacía aquel animal. Pensó que era un perro viejo, por eso se comportaba así. No le dio más importancia. Le ofreció un trastecito de comida. El perro solo lo olfateó y se dio la vuelta y se fue. El muchacho, muy pensativo, se metió y se acostó, con 1000 preguntas en su mente. ¿Por qué aquel perro se comportaba así? Nunca había visto algo igual, pero lo dejó pasar y se durmió. Al día siguiente volvió a pasar por esa calle. Qué raro, en el día ni siquiera se ve aquel animal. Anduvo preguntando con los vecinos y todos le decían que no había ningún perro, nunca habían visto a ese perro. Y pues él pensó que a lo mejor tenía dueño y por las noches lo sacaba para hacer sus necesidades. Al día siguiente no vio al perro.
llegó a la puerta de la casa del patrón y ahí estaba aquel perro, viendo por la ventana del patrón. Sí, parado de sus dos patas traseras, viendo fijamente a la ventana. Él veía cómo ese perro se paraba erguidamente como si fuera un humano. Él caminó muy despacio para no hacer ruido. En eso el perro se volteó. Él sintió la mirada, una mirada amenazadora. Solo hizo por levantar una piedra y hacer una seña como si se la aventara al perro para que se espantara. El perro solo se le quedó viendo fijamente, ni siquiera se espantó, no hizo ningún movimiento. Aquel muchacho gritó el nombre de su patrón, pero sintió como si se le congelaban los labios. Todo el cuerpo se quedó congelado. No se podía mover. Le pasó algo como si le hubiera dado la famosa parálisis del sueño. Dice que vio el animal acercarse en dos patas. Se acercó a él, puso sus patas delanteras sobre su hombro y la boca del perro en el oído de aquel muchacho y le dijo: ¿Que ya no te parezco adorable? ¿Ya no me quieres ayudar o me dirás que me tienes miedo? En ese momento aquel muchacho empezó a querer gritar. De repente un gallo cantó a lo lejos y el muchacho se pudo descongelar. Dice que vio que el perro hacía como una mirada como de sorpresa. Se puso en cuatro patas y se fue corriendo. Más adelante, en un callejón, salía un anciano con hierbas y una escopeta. A lo lejos se escuchaba un perro. Era de él. Dice que era el cazador, así lo llamaba, que él venía a cazar a aquel nahual. Esta palabra lo había escuchado aquel muchacho. Nahual. ¿Eso es un nahual?, preguntó. El anciano le dijo: sí. ¿No te diste cuenta de aquella mirada y de cómo estaba parado en sus dos patas traseras? ¿Acaso te dijo algo? El muchacho no le quiso contar lo que le había dicho, pero estas palabras se le quedaron muy marcadas en su pensamiento. Dice mi compañero que su hermano regresó muy flaco. Tenía anemia. Venía muy enfermo. El patrón lo trajo a su casa y le dijo que lo había llevado a varios hospitales, pero les dijo que sería mejor que lo llevaran con un brujo para que le hiciera una limpia, ya que él vio y estuvo frente a frente con un nahual. Mi familia, como son muy religiosas, nunca pensaron que esto tenía varios problemas encima. Mi familia no lo llevó con el brujo y pasó lo que muchos esperan no haber pasado. Así es, falleció el hermano de mi compañero. Su familia no quieren hablar de esto, así que pues no puedo poner el nombre de mi compañero ni en dónde ocurrió precisamente, pero esta es una de las historias donde no podemos dejar algo como esto como algo sin importancia, ya que este muchacho estuvo frente a frente con algo paranormal, algo muy fuerte, y por eso lo consumió. Y pues José, y a todos los profanadores que nos escuchan en este tercer capítulo, pues muchas gracias. Y así es como cerramos este capítulo de los nahuales. ¿Algo que quisieras agregar, José? Pues fue un tema algo crudo que platicamos y real aquí en México que se escucha acerca de los nahuales. Pues espero que les haya gustado este tema, estos pequeños relatos acerca del nahualismo. Y espero que
apoyen este video. Esperen el próximo capítulo, que serán otras historias más fuertes. Hasta luego, se despide José Ramírez. Un abrazo a los profanadores. Recuerden que si quieren seguir escuchando este tipo de historias, apóyennos suscribiéndose, dándole like y compartiendo. Se despide Delfino Ramírez. Buenas noches.